Como lo mencioné en una pasada entrega, un orador de calidad es aquel que sabe qué decir y sabe cómo decirlo. Para encajar dentro de esta cualidad es preciso tener una planeación o una estructuración de sus ideas. En este sentido, el discurso aparece como instrumento fundamental a través del cual puedes exponer tus ideas e influir positivamente entre quienes te escuchan. Siguiendo la saga Hablemos de Oratoria, en esta oportunidad hablaremos sobre cómo diseñar un buen discurso. Pero antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en Facebook, Twitter e Instagram. Sin más preámbulos, comencemos. Todo discurso requiere de una etapa de planeación o planificación. Esta etapa está dividido en varias fases, las cuales vamos a enumerar en un principio y luego explicaremos cada una de ellas. Primero, la elección del tema. En segundo lugar, la recolección o recaudación de información. Búsqueda o recolección de información. En tercer lugar, el diseño del borrador o draft. Y finalmente, el diseño del discurso final o borrador definitivo. Vamos a analizar cada una de ellas. En primer lugar tenemos la elección del tema. Esa es la fase de la planeación a través del cual el expositor decide escoger el tema que servirá de fundamento para su presentación. Hay algunas recomendaciones a considerar al momento de elegir un tema. Hay dos que son fundamentales. En primer lugar, debes escoger un tema cuyo contenido usted maneje y domine. Y en segundo lugar, que ese tema o ese tópico que usted va a escoger sea algo que le apasione en verdad, ya que el que usted le apasione un tema, esa emoción o ese entusiasmo se va a transmitir y va a ser percibido positivamente por quienes te escuchan. Además de las dos recomendaciones que ya mencioné en un principio, hay algunos factores a considerar al momento de elegir un tema. En primer lugar, el nivel del público en lo social, en lo económico y en lo cultural. ¿En qué sentido? Un millonario o lo que le pudiera interesar a un millonario quizás no le es del mismo interés para un obrero o para un trabajador o un artesano. De manera que debes tomar en cuenta el tipo de público a quien va dirigido a la presentación, de manera que usted pueda escoger un tema adecuado a sus intereses. El segundo factor a tomar en consideración es el horario de la presentación. No vas a hablar de tragedias, por ejemplo, un domingo en la tarde o hablar de trabajo un sábado en la mañana. De manera que dependiendo del tiempo y de la hora, debes escoger el tema que le vaya a ser de interés para tu público. El tercer factor en cuanto a la elección del tema es el objetivo de la presentación. Si tu propósito es entretener al público, pues tu discurso debe ser un poquito más informal, además de tu atuendo. Si tu discurso es más formal, pues ya la situación sería mucho más distinta. También debes tomar en consideración la duración de la presentación. No es adecuado escoger un tema cuyo desarrollo requiere de mucho debate y reflexión, en especial si el tiempo que te corresponde dictar el discurso sea relativamente corto. Por ejemplo, los misterios de la vida no se pueden hablar en media hora o en 45 minutos. Es preciso escoger temas prácticos que estén acorde al tiempo que te va a tomar dictar la presentación o exposición. Y finalmente, la personalidad o el rol del orador. Es como dice René Jagoveski en su libro El poder de la oratoria. ¿Quién quiere oír a un orador tímido hablar sobre el arte de seducir o un sacerdote célibe hablando sobre el sexo? Es decir, es importante tener en cuenta tu personalidad y tu rol para que ese rol esté cónsono con el tema que vas a desarrollar. Es como, por ejemplo, mi caso. Yo soy una persona seria, es decir, soy una persona circunspecta, seria. Obviamente no tengo las habilidades humorísticas
para ofrecer un discurso para entretener. Entonces yo no puedo salir a un oratorio a dictar una rutina cómica. De manera que el rol del orador es fundamental al momento de escoger un tema. Dos últimas recomendaciones con relación a esta fase. En primer lugar, procure que el tema que usted seleccione sea verdaderamente de interés para el público y trate de presentar el tema de forma impactante. Es decir, o de la forma en que sea entretenido y que el público pueda entenderte. Una vez que hayas escogido el tema, entonces viene la búsqueda o recopilación de la información. En esta etapa o en esta fase de planeación, comenzamos a buscar datos, informaciones que servirán de contenido programático para el tema que usted ya escogió. Con relación a esta fase, es importante seguir algunas recomendaciones. La primera de ellas, procure buscar fuentes de primera mano. El Internet también es valioso y es importante. Lógicamente, eso para nadie es un secreto. Pero el Internet sirve más como una fuente de referencia, es decir, como una guía a través del cual usted va a buscar fuentes de primera mano, libros, textos, autores reconocidos. Eso te da cierta seriedad, no solo en su contenido, sino también en su personalidad a la hora de presentar su discurso. La segunda recomendación es que la información que busques esté actualizada. No bases tu presentación en un autor que escribió una obra hace 40 o 60 años, si vas a hacer una exposición académica. Es preferible que la información que usted busque esté actualizada. Y esa misma recomendación van para los estudios estadísticos. Sobre todo las tendencias estadísticas cambian mucho cada año que pase. Otra recomendación es buscar referencias famosas o destacadas. Es decir, buscar autores destacados. Eso por supuesto dependerá del tema que vas a escoger. Si vas a hacer alguna charla, no sé, sobre derecho constitucional, trate de buscar autores destacados o autores que se hayan destacado en la investigación sobre el tema. Puedes además, y esta es otra recomendación, complementar la información con aforismos, adagios o frases célebres que haya dicho alguien sumamente importante. Incluso algunos youtubers lo hacen. Si ustedes han visto el canal de Iván Martínez, de Gran Misterio, notará que al inicio de todo video siempre hace una cita de un autor. Y normalmente esa cita guarda relación con el tema de la exposición o el tema del video. Entonces, también es importante utilizar esa frase porque sensibiliza al público sobre el tema que vas a exponer. También puedes utilizar frases y aforismos que ya nosotros lo dijimos. También al momento de que usted vaya a buscar la información, es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿será valioso esta información para los oyentes? ¿Es actualizado o es caduco? ¿La fuente de donde proviene es fiable? ¿Me permite lograr los objetivos de la exposición o del discurso? Entonces, todas esas preguntas debes darle debida respuesta. Luego viene la tercera fase del diseño del discurso, que es la elaboración del borrador. Es la fase donde nosotros hacemos un primer borrador o un primer draft del discurso que vamos a dictar ante el público, ¿sí? Esta etapa se divide en dos fases. La primera fase, que la preparación del discurso, es el borrador, y en segundo lugar ya el diseño definitivo. El borrador es la etapa en que diseñamos una especie de boceto o una estructura discursiva de lo que nosotros vamos a decir, ¿sí? Aquí se vislumbra los distintos elementos de tu exposición. Aquí es donde se vislumbra el inicio, el desarrollo y el cierre de toda presentación. En esta etapa podemos ensayar tantas veces como sea necesario con el objetivo de depurar la información, porque en los borradores es cuando nos damos cuenta qué información es importante para el público y qué otros datos no lo son. De manera que eso te va a permitir esquematizar mejor la información, resumirlo, porque a la larga en un discurso no lo puedes decir todo, es imposible
decir todo en un discurso. De manera que es fundamental reducir la información hacia lo esencial y lo más importante. Luego que hayas hecho el borrador, ya viene el diseño definitivo. Es decir, ya el discurso corregido, depurado, cambiándole quizás el estilo narrativo para que se escuche de manera más elegante, por ejemplo. En esta etapa se diseña el material definitivo que nos servirá de guía para nuestra presentación. La revisión y los sucesivos ensayos le ayudará a depurar toda la información, siempre eligiendo lo que quieres decir y cómo lo vas a decir. Y finalmente, ya esta es la última etapa del diseño del discurso, es la práctica. Es la etapa donde ya tenemos nuestro discurso, ya tenemos nuestro draft, entonces ahora vamos a comenzar con los ensayos. Creo que en un video anterior les recomendé que la práctica constante ayuda mucho en lo que concierne a la confianza del orador. Por lo tanto, la práctica reiterada del discurso permitirá obtener dominio y confianza en sí mismo. Dedíquese a repasar la presentación hasta que le salga de forma espontánea. Muchas veces, claro, el factor tiempo nos obliga a hacer maromas en lo que concierne el tiempo, pero es fundamental darse su tiempo para practicar el discurso, su entonación de voz, su dicción, su lenguaje corporal, etc. Y aunque sienta el deseo de cambiar el contenido de discurso a la última hora o a la última, no lo haga. No lo haga porque eso es un factor de inseguridad que puede afectar negativamente en tu presentación. Bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.